Hola queridos amigos, estudiantes de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Mateo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Mateo 1, 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos aquí que cuando el Señor Jesús habla de los pobres en espíritu, después de estudiar muchas partes de la palabra de Dios, uno concluye que los pobres en espíritu son los que consideran que tienen una necesidad de Dios, que no están conformes como está su espíritu, que necesitan avanzar más en las Sagradas Escrituras, entender las Sagradas Escrituras y que quieren obedecer las Sagradas Escrituras. Esta es la conclusión de cuáles son los verdaderos pobres en espíritu, que aquí está diciendo el Señor Jesús. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, aquí no está hablando solamente de llorar, porque sí, sino con un motivo real de dolor delante de Dios por algo justo. Dice que el Señor es el que toma todas estas peticiones, dice que recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces vemos cómo está aquí mostrando la promesa que Dios hace de cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios aquí dice que de los mansos será esta tierra, o sea, pasarán a esa mejor vida las personas que demuestren esa mansedumbre. Y según la mansedumbre, según la palabra de Dios, la mansedumbre es la tranquilidad para obedecer la palabra de Dios, la calma, el deseo de obedecer. Esa es la mansedumbre, el deseo de obedecer la palabra de Dios. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces aquí se refiere a las personas que verdaderamente aman la palabra de Dios y quieren obedecerla, así no hayan logrado obedecerla toda, cumplir toda la ley, pero aman, desean que eso llegue a sus vidas, realmente poder obedecer la palabra de Dios con todo su corazón. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vemos cómo la palabra de Dios aquí también muestra que los misericordiosos, de eso mismo que ellos dan, de eso mismo van a recibir. Entonces es bueno desear, anhelar esa misericordia para nuestras vidas. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí está hablando también de la obediencia a la palabra, de la necesidad de tener un corazón limpio y vemos que en el Salmo 51, ¿quién es el que puede crear ese corazón limpio? Invocar a Dios, porque es el único que puede limpiar el corazón a través de la palabra de Dios. David lo sabía muy bien y lo dijo en el Salmo 51. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vemos que a través de las Sagradas Escrituras siempre un pacificador es alguien que siempre quiere resolver las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios siempre es dialogando, siempre es creyendo, siempre es buscando la mejor forma de hacer las cosas a la manera de Dios, que es obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos cómo dice que los que padecen persecución, cuando somos vituperados, somos calumniados, somos blasfemados por causa de estar obedeciendo la palabra de Dios. Dice que allí es cuando somos llamados bienaventurados, que traduce la palabra feliz. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Entonces bien, vemos que vuelve y llama la palabra de Dios a la persona que sufra persecución por hacer las cosas bien. Hay una promesa que dice que será bienaventurado. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos cómo Dios quiere que nos gocemos y nos alegremos porque promete un premio grande para nosotros cuando queremos hacer las cosas bien, cuando buscamos y amamos la justicia de Dios. Versículo 13 dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces vemos cómo nos está comparando a nosotros los hijos de Dios con la sal, que dice que si no sirve, ¿para qué se va a utilizar si realmente no tuviera sabor? Entonces es una bendición delante de Dios aprender que todo lo que Dios manda es con un sentido, porque hay sentido en ello para hacerlo. Versículo 14. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces vemos cómo también nos está comparando con la luz, que la luz hay que ponerla en un lugar alto para que se vea. Eso hace Dios con nuestras vidas. Nos exalta, nos lleva adelante para que nosotros seamos vistos por los demás hombres. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos cómo Dios nos pone como de testimonio para los demás, para que mostremos a los demás que sí se puede obedecer la palabra de Dios, sí se puede hacer lo recto, lo que Dios manda, y a eso también vino Jesús, a darnos ejemplos sobre este pasaje. Versículo 17. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos cómo Dios aquí está hablando de los mandamientos de Dios, que es exaltada la persona que guarde los mandamientos de Dios. Es para Dios una persona de muy alto linaje, de muy alto valor. Entonces debemos nosotros procurar cumplir los 10 mandamientos, que luego no dejan de ser 10, siguen siendo muchos porque la Biblia se siguió escribiendo y realmente los mandamientos de Dios son la palabra de Dios. Versículo 21. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será llamado culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí está hablando de la ira. Cuando una persona se aira demasiado, hasta perder el control, dice Dios que es comparable como si ya matara a la persona. Y dice que ya queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿será mucho extremo? No, es porque Dios no quiere ver personas iracundas que puedan perder el control y hacer algo que después se tengan que arrepentir. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vemos aquí que dice el versículo 27, Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos como aquí la ley va más allá. La ley de Dios va a lo profundo del corazón. Dice que no solamente es mirarla, que ya está cometiendo el acto de adulterio cuando lo anhela, cuando anhela solamente con su pensamiento, con su corazón. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vemos como aquí está Dios enseñando lo grave que es dejarse llevar por algún miembro del cuerpo que nos haga pecar y ser echados al infierno, que es preferible arrancar de su corazón esa parte del cuerpo o esa parte que te hace pecar. No está diciendo que se corte uno de sus miembros, está diciendo es que saque esa parte que lo hace pecar de su vida. Haga de cuenta que se está sacando su mano, si es su mano la que le hace pecar, su ojo, su oído, sino que saque y lo retire de su cuerpo, espiritualmente hablando. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Vemos el versículo 38. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versículo 42. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí todo lo que está hablando la palabra de Dios es que hagamos más de lo que debemos hacer. No nos quedemos simplemente a ir hasta el 8, si podemos ir hasta el 10, dar lo máximo de nosotros y más cuando es con una persona que es mala, que no reconoce la palabra de Dios como su estilo de vida. Que les demos ejemplo de cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice que no resistamos al que es malo. Si nos piden un favor, hagámoselo sin ni siquiera reparar por qué. O si la persona no devuelve el favor. Entonces es una actitud que Dios manda porque esto es de un hijo de Dios y este fue el ejemplo que nos dio Jesús. Queridos estudiantes de la Biblia, hemos terminado el capítulo 5 de Mateo. Felipe, ya.